un pastor alemán llamado Max fue dejado por muerto en lo alto de una torre de acero. Su vida había sido un torbellino de emociones, entre patrullas y misiones con la policía, hasta que un día todo cambió. La unidad a la que pertenecía lo había abandonado tras una lesión grave, y la cruel decisión fue dejarlo allí, en la torre, esperando el inevitable final. Max yacía inmóvil entre las frías estructuras de metal, su cuerpo debilitado, sus ojos brillando con un destello de esperanza que aún no se apagaba. Nadie sabía cómo había llegado a la torre, ni por qué lo habían dejado allí, pero el hecho era claro: Max estaba solo, y el tiempo se agotaba. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Una tarde, mientras los vientos azotaban la ciudad, una figura inesperada apareció en el horizonte. Era doña Carmen, una anciana de cabello plateado y mirada decidida, que vivía cerca de la base de la torre. A pesar de su edad avanzada, Carmen nunca había perdido la capacidad de sorprender a quienes la conocían. Cuando se enteró de que un perro había sido abandonado en la torre, decidió que algo debía hacer. La gente del vecindario le decía que no se metiera, que no era su problema, pero Carmen nunca fue de esas personas que dejan a alguien, o algo, sufrir sin hacer nada. Con la fuerza que le daban los recuerdos de su juventud, Carmen comenzó a subir la torre, desafiando su cansancio y la altura que la aterraba. A cada paso, la anciana sentía una creciente conexión con el perro. ¿Cómo podía alguien tan noble ser dejado a morir solo? Cuando llegó a la cima, vio a Max, débil pero aún con vida, sus ojos pidiendo ayuda. Carmen, sin pensarlo, se agachó a su lado y, con una voz suave pero llena de convicción, comenzó a hablarle. Max la miraba, casi sin creerse que alguien hubiera venido a salvarlo. Pero entonces algo inusitado sucedió. Mientras Carmen acariciaba su cabeza, el perro, con esfuerzo, se levantó lentamente. La conexión entre ellos fue instantánea, como si ambos se entendieran sin necesidad de palabras. Con paciencia, Carmen logró atar una cuerda alrededor de Max para bajarlo, paso a paso, a un lugar seguro. La tarea no fue fácil, pero la determinación de Carmen era más fuerte que cualquier obstáculo. Mientras tanto, los vecinos observaban, sorprendidos por la valentía de la anciana. Nadie pensó que alguien tan frágil pudiera hacer lo que ella estaba haciendo. Max, agradecido pero agotado, miraba a Carmen con una lealtad que parecía superar la propia vida. Pero la aventura de Carmen y Max estaba lejos de terminar. El rescate apenas comenzaba, y aún quedaban muchos desafíos por delante. Con Max finalmente a salvo, doña Carmen lo condujo hasta su hogar, un pequeño refugio lleno de plantas y recuerdos de tiempos pasados. La casa de la anciana era modesta, pero rebosaba de calidez. Carmen le preparó una manta y le dio agua, observando cómo el perro se acurrucaba junto al fuego, sus ojos brillando con gratitud. A pesar de su agotamiento, Max parecía entender que había encontrado un nuevo comienzo. Carmen no podía evitar sonreír al verlo tan tranquilo, aunque sabía que lo que había hecho no había sido suficiente. Aún quedaba mucho por hacer. Durante los días siguientes, Carmen se dedicó a cuidar de Max, le dio de comer, lo bañó y lo llevó al veterinario. Los médicos le dijeron que, aunque la lesión era grave, Max tenía una buena oportunidad de recuperación, pero necesitaría tiempo. Carmen no tenía prisa, su vida había sido una lección de paciencia y perseverancia, y ahora esa sabiduría la usaba para ayudar a su nuevo amigo. Pero algo extraño comenzó a suceder. Durante las noches, Max se despertaba inquieto, ladrando hacia la ventana, como si alguien lo estuviera vigilando. Al principio, Carmen pensó que era el reflejo de las luces de la calle, pero los ladridos eran diferentes, urgentes, como si el perro quisiera comunicar algo importante. Un día, mientras Carmen se encontraba en el jardín, Max comenzó a dar vueltas alrededor de ella, ladrando sin parar. Carmen lo observó con atención, hasta que, de repente, vio lo que él estaba señalando. A lo lejos, entre los árboles, una figura encapuchada la observaba. El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué estaba observándola? Decidida a no ceder al miedo, Carmen tomó a Max y comenzó a caminar hacia la figura. El perro, que al principio había estado inquieto, ahora caminaba junto a ella, como si lo guiara una fuerza invisible. Cuanto más se acercaban, la figura encapuchada parecía desvanecerse, pero en el último momento, Carmen la vio moverse hacia el borde del bosque. Sin pensarlo, Carmen dio un paso más, adentrándose en el bosque junto a Max. No sabía qué encontraría, pero el perro le había mostrado que había algo más, algo que no podía ignorar. Cuando llegaron al borde del claro, la figura desapareció entre los árboles, y Carmen se quedó en silencio,
preguntándose si había sido una ilusión o algo más. Max se quedó quieto, olfateando el aire, como si supiera que algo estaba cerca. En ese momento, Carmen sintió una extraña sensación de que su vida y la de Max estaban entrelazadas en una historia mucho más grande de lo que había imaginado. Había algo en el aire, algo misterioso que los rodeaba, algo que los estaba uniendo de una manera que ni siquiera ella entendía. Decidió que, mientras Max se recuperaba, ella seguiría investigando. La vida de su nuevo compañero le había dado un propósito renovado, y no pensaba detenerse. Juntos, sin saberlo, iban a desentrañar un misterio que cambiaría sus vidas para siempre. La madrugada siguiente, Carmen despertó antes de lo habitual, con una sensación extraña en el aire. Max, como siempre, estaba a su lado, mirando hacia la ventana con sus ojos atentos y llenos de misterio. No ladró, ni se movió, pero su mirada fija parecía decirle a Carmen que algo estaba a punto de suceder. Decidió salir a caminar, tomando a Max con ella. El perro, que había comenzado a mostrar signos de mejoría, caminaba a su lado, siempre vigilante, como si esperara que sucediera algo en cualquier momento. Mientras caminaban por el sendero que atravesaba el bosque, Carmen comenzó a notar algo peculiar en el ambiente. El aire estaba inusualmente quieto, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. En ese instante, Max se detuvo bruscamente y comenzó a olfatear el aire con furia. Su cuerpo tenso indicaba que había algo más allá de lo visible. Carmen lo miró preocupada. «¿Qué sucede, Max?», murmuró, aunque ya sabía que el perro probablemente no respondería con palabras. De repente, Max comenzó a caminar con determinación, adentrándose más en el bosque, guiando a Carmen sin dudar. Sin pensarlo, Carmen lo siguió, confiando en su intuición y en el instinto de su compañero. A medida que se adentraban más en el bosque, las sombras parecían volverse más profundas, y el susurro de las hojas movidas por el viento llenaba el aire. Después de unos minutos caminando, llegaron a un claro que Carmen nunca había visto antes. En el centro, había una estructura antigua de piedra, parcialmente cubierta por musgo y enredaderas. Era una especie de altar, con símbolos extraños grabados en las piedras que rodeaban el lugar. Carmen se acercó, sintiendo una mezcla de asombro y temor. Nunca había oído hablar de este lugar, y sin embargo, había algo familiar en esos símbolos, algo que la inquietaba. Max se sentó frente al altar, su cola moviéndose lentamente, como si hubiera encontrado algo importante. Carmen, intrigada, se agachó junto a él y observó más de cerca los símbolos. A medida que tocaba una de las piedras, un escalofrío recorrió su espalda, y un susurro casi inaudible pareció provenir de la estructura. Max se levantó de repente, mirando hacia el horizonte con una mirada fija y seria, como si hubiera detectado algo lejano. Carmen también giró la cabeza, pero no vio nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de que algo estaba por suceder, algo que cambiaría todo, era innegable. De pronto, un sonido extraño y distante se escuchó, un rugido bajo que parecía provenir de las entrañas del bosque. Max, tenso, empezó a ladrar con ferocidad, y Carmen pudo sentir cómo la atmósfera cambiaba. Era como si el bosque estuviera vivo, como si algo o alguien estuviera acercándose. «¿Qué está pasando, Max?», murmuró Carmen, pero el perro no parecía interesado en responder. En su lugar, comenzó a retroceder lentamente, mirando con desconfianza hacia la oscuridad del bosque. Carmen sintió como su corazón latía más rápido mientras una sensación de peligro se apoderaba de ella. Entonces, justo cuando estaba a punto de dar un paso atrás, la figura encapuchada que había visto días antes apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. A su alrededor, surgieron otras sombras, figuras misteriosas, vestidas con ropas oscuras y con rostros cubiertos. Carmen intentó hablar, pero las palabras no salieron. La figura encapuchada levantó una mano, haciendo un gesto para que se detuviera. Max se adelantó, protegiendo a Carmen, sus ladridos ahora más intensos. La figura encapuchada, sin moverse, levantó un extraño artefacto de su cinturón, y una luz tenue y azulada iluminó el entorno. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?», gritó Carmen, aunque su voz temblaba con el miedo que comenzaba a invadirla. Pero la figura encapuchada solo respondió con una mirada penetrante, y antes de que Carmen pudiera reaccionar, el aire a su alrededor se volvió denso, casi imposible de respirar, como si una fuerza invisible hubiera comenzado a envolverla. Max, con una valentía inquebrantable, se lanzó hacia ellos, pero las sombras lo rodearon en un instante. Carmen, aterrada, extendió la mano hacia el perro, pero algo la detuvo. Una voz, profunda y grave, resonó en su mente,
diciéndole, no te preocupes, Carmen. Este es solo el principio. Tú y él tienen un destino mucho más grande que este bosque. El tiempo ha llegado. El suelo bajo sus pies tembló ligeramente, y las sombras se desvanecieron tan repentinamente como habían aparecido. Carmen, aún confundida y sin comprender del todo lo que acababa de suceder, se agachó para abrazar a Max, quien había regresado a su lado, jadeando, pero completamente ileso. ¿Qué ha sido eso?, preguntó en voz baja, más para sí misma que para el perro. Pero Max solo la miró, como si le dijera que todo tenía un propósito. Carmen sintió una mezcla de miedo y curiosidad, pero una cosa estaba clara, el misterio no había hecho más que empezar. ¿Qué fuerzas oscuras o antiguas estaban involucradas en la vida de Max? Y, lo más importante, ¿por qué se había cruzado en su camino de una manera tan extraña y enigmática? Carmen sabía que su vida ya nunca sería la misma. Pero ahora, junto a Max, estaba dispuesta a descubrir la verdad, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Carmen y Max se quedaron un momento en silencio, en medio del claro, el aire aún cargado con la extraña tensión que los rodeaba. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y el bosque parecía volverse más denso y sombrío. Sin embargo, el perro no se movió ni emitió un solo sonido, como si estuviera esperando algo que aún no comprendía. La figura encapuchada y las sombras se habían ido, pero algo dentro de Carmen sentía que no podían quedarse ahí por mucho tiempo. El extraño susurro, la luz azul, y las palabras que había escuchado en su mente seguían retumbando en su cabeza. Este es solo el principio, tú y él tienen un destino mucho más grande. ¿A qué se referían? Max, como si entendiera sus pensamientos, comenzó a caminar hacia el borde del claro, moviéndose con una determinación renovada. Carmen, sin dudar, lo siguió. Sabía que no podía quedarse en ese lugar, pero tampoco podía ignorar lo que había ocurrido. Algo importante había despertado dentro de Max, algo que no podía entender por completo, pero que lo conectaba con lo que había sucedido esa tarde. De repente, un nuevo sonido rompió el silencio. Un crujido, como si ramas rotas se movieran bajo el peso de algo pesado. Max se detuvo en seco, sus orejas erguidas, y su cuerpo se tensó de inmediato. Carmen, con el corazón acelerado, miró a su alrededor, pero no vio nada en la oscuridad del bosque. Aún así, la sensación de estar siendo observados era palpable, como si no estuvieran solos. Entonces, una voz familiar resonó en la lejanía, llamando su nombre. Carmen. La voz era suave, pero claramente audible, y el tono era desesperado. ¿Quién es?, murmuró Carmen, su mirada buscando en la oscuridad mientras Max comenzaba a caminar hacia el origen del sonido, como si reconociera la voz. Carmen, ten cuidado. La voz aumentó en intensidad, y la anciana se dio cuenta de que no era solo una llamada. Era una advertencia. De alguna manera, sabía que esa voz era una señal, pero no estaba segura de si era algo positivo o peligroso. A pesar de la incertidumbre, decidió seguir a Max, quien avanzaba sin vacilar. A medida que caminaban hacia la fuente de la voz, la vegetación se hacía más densa. Max estaba al frente, guiando a Carmen con su instinto, sus ojos brillando en la oscuridad. Carmen sintió una extraña mezcla de terror y curiosidad, sabía que algo importante estaba por suceder, pero no tenía idea de qué ni cómo. Finalmente, llegaron a un pequeño claro donde una figura estaba de pie, parcialmente iluminada por la luz de la luna. Carmen se detuvo en seco. La figura era la misma que había visto antes, la figura encapuchada, pero ahora su rostro estaba parcialmente visible. No era lo que esperaba. El hombre frente a ella era joven, pero sus ojos reflejaban una sabiduría antigua, casi como si hubiera vivido varias vidas. Su rostro estaba marcado por una serie de cicatrices que parecían contar una historia por sí mismas. Y, sin embargo, había algo en su mirada que Carmen no podía ignorar, una mezcla de urgencia y compasión. ¿Quién eres?, preguntó Carmen, manteniendo su voz firme a pesar de la creciente incertidumbre. Max, al lado de ella, emitió un bajo gruñido, pero no parecía agresivo, solo cauteloso. El joven levantó la mano en señal de paz. No te preocupes, Carmen. Yo no soy un enemigo. Mi nombre es Darian, y he estado buscando a Max durante mucho tiempo. Carmen frunció el ceño. ¿Por qué lo estás buscando, y qué tiene que ver todo esto conmigo? Darian dio un paso adelante. Lo que acabas de ver en el bosque, esas sombras, esa energía, todo está conectado. Max es especial. No es solo un perro.
Hay algo en él, algo antiguo, algo que ha sido despertado. Y tú, Carmen, tienes un papel crucial en lo que está por venir. Carmen sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. ¿Qué papel? ¿Qué quieres decir? Darian se agachó ligeramente, mirando a Max con una mezcla de respeto y preocupación. Max no es un perro común. Él es parte de una antigua línea de guardianes. Estos guardianes han estado protegiendo un artefacto, un poder que no debe caer en las manos equivocadas. Los que te han estado observando, las figuras encapuchadas, son los que buscan ese poder. Y ahora, parece que el destino ha unido tu camino con el suyo. Carmen miró a Max, que la miraba fijamente. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca antes había notado. Algo en ella comenzó a comprender. Max no solo la había salvado en la torre, estaba protegiéndola de algo mucho mayor, algo mucho más oscuro. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz más suave, pero cargada de determinación. Darian la observó por un momento largo antes de responder. Primero, debes comprender lo que está en juego. Lo que Max protege, es más que una simple reliquia. Es un poder que podría destruir o salvar a todo el mundo. Y hay quienes, en las sombras, harán todo lo posible por conseguirlo. Ahora, más que nunca, necesitas confiar en Max, y en ti misma. El camino que se avecina será peligroso, pero juntos, podréis enfrentarlo. Carmen, aunque aterrada, sentía una extraña certeza en su interior. Max no solo era su compañero. Era el protector de algo mucho más grande, y ella, de alguna manera, estaba destinada a ser parte de esta historia. ¿Y qué pasa con los demás?, preguntó, mirando a Darian con una mezcla de dudas y esperanza. ¿Qué pasa si no conseguimos detenerlos? Darian sonrió, aunque de una manera sombría. Si no lo hacemos, todo lo que conoces podría desmoronarse. Pero no estás sola. Max no te dejará. Y yo estaré aquí para ayudarte. El joven volvió a dar un paso atrás, y Carmen sintió una oleada de incertidumbre, pero también una creciente sensación de que estaba eligiendo el camino correcto. Con Max a su lado y Darian como guía, su destino estaba tomando un giro inesperado, uno que no podía deshacer. Max comenzó a moverse, como si entendiera que el tiempo se agotaba. Carmen lo siguió de inmediato, dispuesta a descubrir la verdad detrás de ese poder antiguo y oscuro, sabiendo que cada paso podría ser un desafío, pero también una oportunidad para proteger lo que más amaba. La búsqueda apenas comenzaba, y el futuro que les esperaba estaba lleno de secretos y enigmas aún por desvelar. Carmen y Max avanzaron con cautela, adentrándose en la oscuridad del bosque una vez más. Esta vez, sin embargo, no estaban solos. El peso de lo que estaba por venir les pesaba en el corazón, pero también sentían una fuerza renovada. Darian, aunque misterioso, había ofrecido una guía, y Max, siempre firme a su lado, parecía entender mejor que nadie lo que estaba en juego. Durante los días siguientes, Carmen y Max entrenaron juntos. Cada amanecer, Carmen aprendía más sobre las habilidades ocultas de Max y los secretos del poder que protegía. Darian estaba siempre a su lado, pero la mayor parte del tiempo, se mantenía al margen, observando, como si esperara algo. Carmen también comenzó a descubrir más sobre sí misma, sobre la conexión profunda que compartía con Max. No solo eran un equipo, sino que estaban destinados a algo mucho más grande. El tiempo pasó y, como había predicho Darian, las sombras que acechaban no tardaron en acercarse. En una noche silenciosa, mientras Carmen y Max descansaban en el refugio que habían improvisado en un claro seguro, un estruendoso ruido rompió el silencio. Los invasores, encapuchados como siempre, llegaron con rapidez, rodeando el campamento. El miedo no era algo nuevo para Carmen, pero ahora tenía algo que no había tenido antes: confianza. Max se adelantó, sus ojos destellando con una intensidad casi sobrenatural. Carmen, sin pensarlo, se colocó detrás de él, con el corazón palpitando en su pecho. Las sombras se acercaron, pero Max, en un gesto casi imperceptible, comenzó a emitir un suave pero profundo rugido que resonó por todo el bosque. Darian apareció a su lado en el momento justo, y juntos, con Max al frente, enfrentaron a los encapuchados. No hubo necesidad de palabras, solo acción. Max luchó con una habilidad feroz, sus movimientos rápidos y precisos, como si estuviera guiado por algo más allá de la simple voluntad. Carmen, con el apoyo de Darian, logró mantener la calma, usando todo lo que había aprendido para protegerse y a su compañero. La batalla fue corta, pero feroz. Los invasores,
Incapaces de detener el poder combinado de Carmen y Max, comenzaron a retroceder. En su huida, uno de ellos dejó caer un extraño artefacto de metal que brillaba con una luz extraña. Carmen lo recogió, sintiendo una fuerte vibración cuando sus dedos lo tocaron. Esto es lo que querían, dijo Darian, observando el artefacto con una mezcla de respeto y temor. Es el corazón del poder que Max ha estado protegiendo. Pero no podemos quedarnos aquí. Necesitamos destruirlo antes de que sea demasiado tarde. Carmen miró a Max, quien la miró fijamente, como si comprendiera la gravedad del momento. No sabía qué haría con ese artefacto, pero algo en su interior le decía que la decisión de destruirlo o conservarlo sería crucial. Max le lamió la mano, como si le diera su aprobación para lo que debía hacer. Sin pensarlo más, Carmen guardó el artefacto, y, junto a Max y Darian, comenzaron a caminar de regreso hacia el lugar donde todo había comenzado, el altar en el bosque. Cuando llegaron, el aire parecía más denso que nunca. Carmen sabía que algo estaba por suceder, pero no podía anticipar lo que sería. Max se sentó frente al altar, mirando fijamente hacia el horizonte. Darian comenzó a murmurar palabras en una lengua antigua, y la luz del artefacto comenzó a brillar con una intensidad cegadora. De repente, una vibración recorrió el suelo, y el cielo se llenó de una luz dorada que iluminó todo a su alrededor. Carmen cerró los ojos, sintiendo como el poder del artefacto comenzaba a fusionarse con el aire, con la tierra, y con Max. Todo a su alrededor comenzó a girar, y por un breve momento, Carmen sintió que todo el universo se alineaba. Cuando abrió los ojos, el mundo había cambiado. La energía del artefacto ya no estaba, y la luz dorada se desvaneció. Max estaba a su lado, respirando con calma, y Darian observaba en silencio, como si todo hubiera alcanzado su clímax. La amenaza había pasado, pero el futuro seguía incierto. Lo hemos hecho, dijo Darian, su voz grave pero llena de alivio. Max y tú han cumplido con su destino. Ahora, el poder que estaba destinado a destruir todo lo que conocemos ya no existe. Carmen miró a Max, quien la observaba con lealtad y gratitud. Ella sonrió, sabiendo que su vida, y la de él, jamás serían las mismas. Habían enfrentado lo impensable, pero juntos habían prevalecido. Aunque el futuro no estaba completamente claro, sabía que siempre estaría con Max, su protector, su amigo, y su compañero. El camino por delante estaba lleno de incertidumbres, pero Carmen estaba lista para enfrentarlo, sabiendo que lo que más importaba no era el destino final, sino las decisiones que tomaban juntos, cada día. Y mientras caminaban hacia un futuro desconocido, ella y Max sabían que, pase lo que pase, su vínculo era más fuerte que cualquier desafío que pudiera venir.